Entonces el tema que vamos a hablar es hoy día incontinencia urinaria de la mujer y vamos a tocar algunos matices que también se presentan en el varón. Entonces, desde el punto de vista conceptual y de definición, la incontinencia de orina es una incontrolada pérdida de orina que produce obviamente problemas de tipo social, fisiológico e higiénico, ¿no? Este doctor se llamaba Joseph Segura, es un médico que trabajaba en la clínica Mayo y él decía la mujer tiene incontinencia ahora, ha tenido en el pasado o va a pasar pronto o va a tener pronto. Entonces, cuando uno lee estos conceptos se puede dar cuenta de lo frecuente que es. Es probable que del grupo de 100 personas dentro del grupo de mujeres que están hoy día en la clase, más de una ha tenido alguna vez un episodio de incontinencia de orina o ocasionalmente le viene un poco de incontinencia a pesar de ser tan jóvenes. Entonces, podemos decir que una cuarta parte hasta la mitad de las mujeres van a padecer algún grado de incontinencia de orina a lo largo de su vida. Por otro lado, podemos decir que entre un 6 y 14% de las mujeres se mojan todos los días. En las menores de 60 años, la relación entre mujer y hombre es de 4 a 1, y cuando uno supera los 60 años, esta relación disminuye a 2.2 a 1. Y la razón es que en el hombre, a partir de los 40, 50 años, le empieza a crecer la próstata. Entonces, en la medida que crece la próstata, los hombres también pueden tener problemas de incontinencia de orina. Y 2/3 de las ancianas con incontinencia tienen como causa de incontinencia la urge incontinencia. En este gráfico lo que podemos ver que entre los 20 y 25 años hasta un 10% de los pacientes tienen algún grado de incontinencia. Esto sube al 20% entre los 35 y los 40 años. Sube un 30% entre los 50 y los 55 años y a los 90 años hasta un 40% tienen algún grado de incontinencia. Entonces, esto no es normal. Las personas asumen que perder algo de orina es normal y para nada esto es normal. Y como es tan común este tema, comparten esta información con gente amiga o familia. Tú tienes incontinencia, sí, tú también tienes, sí, también. Entonces debe ser normal tener a nuestra edad incontinencia y la gente se pasa con estos problemas que los vamos a ir discutiendo más adelante. Muchos años no hemos sabido exactamente qué es lo que pasaba con el tema de la incontinencia de orina y hoy día ya se conoce una teoría integral de la continencia. Esta ha sido descrita por un médico que se llama Peter Petros. El doctor Peter Petros es un ginecólogo que trabaja en Australia, es un médico australiano, y él hace un análisis de que en general hay toda una integración de estructuras que están participando en el tema de la continencia. Entonces, todo esto está a partir de este anillo óseo que es el hueso pélvico, y en esta estructura hay una cantidad de músculos que básicamente van a estar rodeando a lo que es la uretra, esta otra estructura que es la vagina, y esta otra estructura que es el recto. Entonces, en relación a estas estructuras, vamos a tener una cantidad de músculos que van a estar rodeando la uretra, la vagina y el recto. Entonces, básicamente son los músculos elevadores del ano. Entonces, están el fascículo puborectal del elevador del ano, el pubo coccígeo, los iliococcígeos, los obturadores, los músculos coccígeos. Entonces, todas estas estructuras musculares están pasando alrededor de estas dos estructuras y la vagina vendría a ser como el eje vertebrador de todo este equilibrio. Entonces, en relación a estas estructuras, todo esto está cubierta por unas estructuras faciales. En este caso, esta estructura facial que se llama fascia pubocervical. Entonces, la fascia pubocervical es una fascia por donde descansan estas estructuras, sobre todo en este caso la vejiga. Esto está insertado, esta cosa anaranjada que están viendo a los lados de la figura de la derecha, es el arco tendinoso de la fascia pélvica. Y todo esto va a estar como suspendido como una hamaca por estructuras ligamentarias como los ligamentos uterosacros atrás y adelante el pubo uretral y el uretro pélvico.
Entonces, todo esto va a generar un equilibrio en estas estructuras que están permitiendo sostener estos órganos. Entonces, como les comentaba, vamos a tener estructuras musculares, estructuras faciales y estructuras ligamentarias. Y la integración de esto es lo que va a lograr un equilibrio de continencia. Entonces, vamos a tener adelante la fascia pubocervical y en la parte posterior en relación la fascia puborectal. A los lados el arco tendinoso de la fascia pélvica y después vamos a tener estos ligamentos adelante que son el pubo uretral o el uretro pélvico y hacia posterior vamos a tener el ligamento uterosacro. Entonces esta va a generar una serie de equilibrios. Los ligamentos no simplemente son estructuras fijas, son en realidad estructuras contráctiles y complicadas y tienen que tener algunas características, entre ellas ser elásticas y fuertes y al mismo tiempo tener la capacidad de contraerse o relajarse. Según la uretra o el ano se están cerrando y abriendo y eso les voy a mostrar qué músculos participan en la apertura o el cierre del cuello de la vejiga. Y por lo tanto tiene un contenido en colágeno que les da fuerza y hay otro en elastina que les da flexibilidad. Por otro lado, una componente muscular que le da contractilidad y nervios que permiten coordinar todas estas funciones. Entonces, los problemas que hoy se ven en la vejiga en relación a continencia o en relación a pérdida de orina, en relación a urgencia, o problemas defecatorios, o problemas de prolapsus o de dolor pélvico, se originan en estas estructuras faciales ligamentarias y no necesariamente en los órganos en sí. Esto es parte de lo que habla el doctor Pites Petros con una teoría que ya tiene varios años. Entonces, esto que están viendo acá es la vejiga, esta cosa verde como globo, esto es la vejiga y esta es la uretra. Entonces, existen algunas estructuras como el ligamento pubo-uretral y el uretro pélvico que están sosteniendo esta uretra. Y después hay un músculo que tracciona hacia anterior, que es el músculo pubococcígeo. Entonces, este músculo pubococcígeo genera una tracción de fuerza hacia anterior. Y posteriormente tenemos el plató del elevador y el músculo longitudinal del ano que traccionan y generan fuerzas hacia atrás y esto hace que se cierre el cuello de la vejiga. Cuando estos músculos, el plató del elevador y el longitudinal del ano se relajan, esto va a condicionar que el cuello de la vejiga se embudice y se abra y permite el flujo de la orina por la contracción de la vejiga. Entonces, estas cosas nosotros antes creíamos que eran unas fuerzas que se transmitían desde la pared. Hoy día sabemos que hay estructuras faciales y ligamentarias que son las que están condicionando este evento de apertura y cierre de la vejiga. Entonces, cuando la vejiga está en su posición durante la fase de llenado, hay un equilibrio entre las fuerzas de la parte anterior con las fuerzas de la parte posterior. Entonces, este equilibrio va a hacer que los pacientes durante la fase de llenado presenten continencia. Cuando hay una ruptura de las estructuras que sustentan la uretra, como el ligamento pubo-uretral o el uretro pélvico, las fuerzas anteriores van a ser menores que las fuerzas posteriores. Cuando los pacientes están haciendo esfuerzo, va a haber un desequilibrio, el paciente va a toser y va a tener incontinencia de tipo esfuerzo. Entonces, esto es cuando las fuerzas anteriores son menores a las posteriores. En una situación contraria, cuando las fuerzas anteriores son mayores que las fuerzas posteriores, aquí hay un desequilibrio también y lo que estos pacientes tienen en estos casos son disfunciones miccionales como incontinencias urinarias de esfuerzo. Entonces, esto es básicamente lo que, si lo vemos como esquema, esto es lo que básicamente sucede. Podemos ver acá el pubis adelante y atrás el útero. Entonces, esto lo que vendría a ser la hamaca es la fascia pubocervical. El borde de esta hamaca sería el arco tendinoso de la fascia pélvica y la niña recostada sobre la hamaca sería la vejiga. Entonces, acá hay un equilibrio entre las fuerzas anteriores y posteriores, todo está en su lugar y la paciente tiene continencia. Cuando se rompen las estructuras anteriores, como el ligamento pubo-uretral o el uretro pélvico,
lo que va a condicionar es que haya una hipermovilidad de la uretra, porque esas estructuras ya se han roto. Les voy a mostrar más adelante un video para mostrar cómo se esquematiza esto. Y al romperse estas estructuras ligamentarias o faciales, lo que el paciente va a tener es una incontinencia urinaria de esfuerzo. En un caso contrario, cuando se rompe esta estructura anterior, que es el ligamento, que son parte del anillo pericervical o de los ligamentos cardinales, va a haber un prolapso de la parte posterior. Esta, que se llama prolapso apical transverso, les voy a mostrar algún ejemplo posteriormente, es el lugar donde se rompen fundamentalmente esta estructura facial, que es la fascia pubocervical, y esto se produce fundamentalmente durante los partos, ¿no? Entonces, durante el parto se rompe esta estructura facial y los pacientes van a tener disfunciones miccionales. Si se rompe la unión del útero con el sacro, hay una estructura ligamentaria y facial que se llama el ligamento útero-sacro, también vamos a tener un prolapso del útero hacia anterior, asociado a esto también disfunciones miccionales. Y cuando tenemos una ruptura de las estructuras anteriores y de las estructuras posteriores, les voy a mostrar otro ejemplo más adelante, vamos a tener un prolapso anterior, un prolapso genital completo, ¿no? Va a salir la vejiga y el útero y va a prolapsar hacia afuera a través de la vagina. En algunas ocasiones, estas estructuras ligamentarias, el ligamento pubo-uretral y el ligamento uretropélvico están indemnes, lo mismo que los cardinales y los uterosacros, pero se rompe esta estructura facial y se puede romper en una porción medial o en una porción lateral. Esto vendría a ser lo que es la fascia pubocervical. Entonces, esta ruptura de la fascia pubocervical eventualmente también produce un prolapso genital que en el momento de reparar hay que identificar y cerrar estas estructuras y poner nuevamente la vejiga en posición. Entonces, esto es básicamente lo que les he comentado de las fuerzas anteriores y las fuerzas posteriores. Aquí está el músculo pubococcígeo, aquí el músculo longitudinal del ano y el plató del elevador. Entonces, cuando estas tracciones, las fuerzas anteriores y posteriores están en equilibrio, el cuello de la vejiga está cerrado. Cuando esto se relaja, esta uretra se embudiza el cuello de la vejiga y facilita la salida de la orina. Entonces, en esta disección anatómica podemos ver la uretra, la vagina, el recto, acá el plató del elevador, aquí el músculo longitudinal del ano, este es el esfínter anal externo, y aquí está el músculo pubococcígeo. Entonces, son todas estas estructuras que generan tracción de fuerzas anteriores y inferior y posterior. ¿Cuántos tipos de incontinencia de orina tenemos en la mujer? En general, hay varias formas de clasificar. A mí me gusta esta forma de clasificar porque es como más simple y podemos dividir en incontinencias urinarias de esfuerzo, incontinencia de orina de urgencia, una combinación de ambas incontinencias que se conoce como incontinencia de orina mixta, la incontinencia por rebosamiento y hay otro tipo de incontinencias que las vamos a ir discutiendo más adelante. Vamos a partir hablando de una que es muy común, sobre todo en la gente un poco más joven, que es la incontinencia de orina de esfuerzo. Entonces, aquí básicamente lo que estamos viendo en este esquema, la mujer está haciendo esfuerzo y está perdiendo orina. En general se debe a que hay una hipermovilidad de la uretra, como van a ver en este video. Entonces, en este video lo que podemos ver es que en esta sección hay una hipermovilidad. Y acá estamos como remedando la posición del ligamento uretropélvico y la paciente deja de perder orina. Cuando soltamos y se libera eso, la paciente tose y vuelve a perder orina. Cuando hacemos la maniobra remedando el otro lado, el ligamento uretropélvico, la paciente deja de perder orina. Entonces, eso es hoy cómo corregimos esto. Entonces, pueden hacer pruebas para valorar el ligamento uretropélvico, el pubo uretral o incluso el ligamento uterosacro. Y esto básicamente lo que está haciendo es confirmando la presencia de incontinencia de orina y hoy día lo que hacemos para corregir es colocamos unas cintas suburetrales, esto van a ver en la corrección quirúrgica, y que básicamente lo que están haciendo es impidiendo que haya movilidad de esta porción de la uretra. La cinta se coloca en la porción media de la uretra
El cuello de la vejiga probablemente está más o menos a la altura de esta flecha y esto evita que los pacientes cuando tosan, ríen o hagan algún esfuerzo pierdan orina. Yo les hablaba que también esta fascia pubocervical donde se donde se rompe con más frecuencia es durante el parto. Y esto se rompe a nivel del anillo pericervical, lo que está alrededor del útero, que está conformado por los ligamentos cardinales, básicamente, por delante de esto. Entonces hay una ruptura a nivel de esta porción de la fascia pubocervical y la fascia pubocervical se remanga como una hamaca hacia la parte anterior y condiciona un prolapso de la vejiga hacia la región genital. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es una reparación in situ, restituyendo la posición de la fascia pubocervical hacia el anillo pericervical y volviendo a reposicionar la vejiga en su posición normal. Entonces, también les hablé en algún ejemplo que en algunas ocasiones lo que termina sucediendo es que hay una ruptura a nivel anterior, a nivel del anillo o de los ligamentos pubocervicales y uretropélvicos, pero también a nivel del ligamento uterosacro. Entonces, lo que termina sucediendo es que caen todos los órganos y hay un prolapso genital completo. Entonces, cuando nosotros estamos valorando, podemos valorar que tenemos afuera la vejiga y también el cuello del útero. Entonces, en estos casos, lo que estamos viendo es un prolapso genital completo que puede tener grados, ¿no? Este es el grado más avanzado, pero también podemos tener grados menores, pero básicamente la fisiopatología es la misma, que estamos viendo el prolapso de la vejiga, pero también el útero ha descendido. Algunas veces es menos evidente esto, pero ya estamos pudiendo ver que esto eventualmente en pacientes que siguen haciendo esfuerzos por constipación o por alguna cosa, esto va a terminar desgarrándose y condicionando estos prolapsos genitales completos. Esta incontinencia de orina de esfuerzo, que es la que estamos hablando, en general está relacionada, como dice, a esfuerzos como toser, reír, estornudar, levantar cosas pesadas. Y son cosas que tenemos que conversar y hablar con los pacientes en el momento de interrogar. ¿Qué característica tiene la incontinencia que tiene? Como en general uno mientras duerme no levanta cosas pesadas, ni tose ni río, es poco frecuente durante el sueño. Y en general produce pérdidas de orina a pequeño o moderado volumen y puede estar asociado a prolapsos genitales en relación a lo que les acabo de comentar. El segundo tipo de incontinencia es la incontinencia de urgencia. Entonces, esta incontinencia de urgencia se produce por otro mecanismo. Básicamente se produce porque la vejiga se contrae sin una orden del cerebro. Entonces, son unas contracciones independientes de la vejiga. Estas contracciones se llaman contracciones no inhibidas. Entonces, estas contracciones vienen de un momento a otro en la vejiga, se contrae sin un orden del cerebro. El paciente está tranquila, de un momento a otro también le vienen ganas de orinar y sale corriendo al baño y a veces en el camino del correr al baño y llegar al baño ya está mojada. Entonces, quiero que recuerden bien que este tipo de incontinencia es por esfuerzo y se da básicamente, como hemos visto en el video, por hipermovilidad uretral. En cambio, este otro tipo de incontinencia se produce por contracciones no inhibidas de la vejiga, que son contracciones de la propia pared de la vejiga y producen incontinencia urinaria de urgencia. Entonces, estas incontinencias también son de causa desconocida. Se pueden presentar en todas las edades, también se pueden presentar en hombres y en mujeres. Y lo que se produce, como les decía, son estas contracciones inadecuadas de la vejiga durante su fase de llenado. Como les decía, también puede presentarse en gente muy joven, niños o gente muy anciana, pero en la medida que vas ganando edad, es más frecuente este tipo de incontinencia. La causa es desconocida y hay algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson, Alzheimer o tumores cerebrales que condicionan la aparición. Siempre que hay incontinencia de urgencia, lo primero que hay que descartar es que no haya una infección urinaria, porque esto es lo que produce. La infección también produce irritación de la vejiga y esta irritación condiciona estas contracciones e incontinencia. Algunas veces
esta es la causa, simplemente tratamos a los pacientes de su infección y la incontinencia de urgencia desaparece. Y pueden haber otras condiciones como tumores de vejiga o algunas estructuras como cálculos dentro de la vejiga que irritan la pared y condicionan estas contracciones no inhibidas. El otro grupo de incontinencia es una mezcla de las dos, de esfuerzo por lesión de los ligamentos puboretrales uretropélvicos que condicionan movilidad, hipermovilidad de la uretra, o por contracciones involuntarias de la vejiga que condicionan este tipo de incontinencia de urgencia. El otro tipo de incontinencia es la incontinencia por rebosamiento. Estos son pacientes que tienen vejigas de tipo neurogénico, son vejigas grandes que no tienen la capacidad de contraerse. Entonces, lo que tienen son vejigas de gran capacidad y básicamente lo que termina sucediendo es que estos pacientes van perdiendo orina por rebosamiento y va escapándose la orina. Esto es común en varias patologías, va apareciendo también en la gente anciana, pero probablemente la condición más frecuente donde se produce esto es la diabetes mellitus. Entonces, los pacientes con diabetes mellitus, cuando la enfermedad va avanzando, va perdiendo su inervación y van generando vejigas de gran capacidad y que no vacían su contenido y básicamente lo que termina sucediendo es que estas pacientes rebalsan. Entonces orinan muchas veces, pequeños volúmenes, sin aviso, su chorro es delgado y débil. Obviamente hay un vaciamiento incompleto de la vejiga y se puede también presentar incontinencia nocturna. Y básicamente, como les decía, es porque la vejiga no puede contraerse y lo que tiene es una abundante cantidad de orina residual. Hay otros tipos de incontinencia, entre ellas están las fístulas. Las fístulas son comunicaciones entre dos cavidades. Puede ser entre la vejiga y la vagina, es una de las características. Entonces, aquí estamos viendo una comunicación en la imagen de abajo de la derecha. Esto es una condición relativamente común, básicamente en dos condiciones. Durante el trabajo de parto, si tiene un trabajo de parto demasiado prolongado y el producto queda demasiado tiempo en el canal vaginal, se comprime la vejiga contra el hueso pubis, esta zona se termina necrosando y se produce una comunicación. Esta es una de las posibilidades. Otro momento común es cuando están haciendo las histerectomías, cuando van a sacarlo el útero, a veces se lesiona un poco la vejiga y queda una comunicación entre la vagina y la vejiga. Hace poco he visto una paciente que le hicieron una cesárea que fue complicada y que tuvo una lesión en la vejiga que la repararon y la paciente empezó a evolucionar con dolor. Y cuando la estudiamos, lo que tenía era una fístula vésico-uterina, una comunicación entre la vejiga y el útero. Y esta mujer pierde pequeñas cantidades de orina a través de la vagina, pero por una comunicación a través del útero a la vagina, ¿no? Entonces, este son un tipo de incontinencia. También se puede presentar en algunos pacientes cuando los uréteres, en vez de desembocar en la misma vejiga, desembocan en el cuello. Les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Entonces, estas desembocaduras de los uréteres producen incontinencias de orina desde la infancia, desde que los niños nunca logran tener una continencia, siempre están mojados. Y lo que termina sucediendo es que tienen una implantación anormal de los uréteres en estos pacientes. Lo que hay que hacer es reimplantar el uréter, sacarlo de donde está implantado en el cuello y implantarlo dentro de la vejiga y se les acaba la incontinencia. Algunos pacientes pueden tener incontinencia cuando se encuentran muy enfermos. Las incontinencias voluntarias son raras, pero se presentan con alguna frecuencia en los niños, ¿no? Son estos niños que están ya controlando sus esfínteres y nace su hermanito menor y por llamar la atención empiezan a volverse a orinar. Entonces ese es un tipo de incontinencia que se presenta en los niños, pero son incontinentes voluntarias, pero también esto se puede presentar en algunos trastornos psiquiátricos. Y lo que no hay que olvidar es que se pueden producir incontinencias por lesiones del esfínter. Entonces estas incontinencias por lesión del esfínter
Son incontinencias severas, ¿no? Los pacientes en general con mínimos esfuerzos pierden. A veces tienen incontinencias diurnas y nocturnas. En los pacientes varones que se someten a cirugía radical por cáncer de próstata, se puede lesionar el esfínter y los pacientes pueden tener grados variables de incontinencia de orina. Entonces, cuando se va a valorar a estos pacientes, es importante ver que detrás de esto no hay una lesión del esfínter. Esta paciente era una paciente que tenía antecedentes de haber sido sometida a una cirugía. Entonces aquí estamos haciendo una vaginoscopía porque no vimos en la cistoscopía y estamos viendo, hemos metido azul de metileno en la vejiga y estamos viendo cómo este azul de metileno está saliendo por la vagina, lo que está confirmando que hay una comunicación entre la vagina y la vejiga. El azul de metileno está dentro de la vejiga, pero cuando generamos presión, empieza a salir este azul de metileno por la vagina. Entonces, esto ha confirmado el diagnóstico. Esta paciente tenía una fístula muy pequeña. Hicimos una cosa que fue simplemente avivar este borde. Colocamos un alambre guía y a través de esto uno de estos tornillos de traumatología que estaban estériles y frotamos los bordes. Entonces lo que hizo que se produzca un lecho vivo en esta zona. Le pusimos una sonda y dejamos hormonas a esta paciente, estrógenos, y este tejido se fue cerrando y reparando después de 3 semanas de sonda y la paciente no necesitó cirugía. A veces cuando estas fístulas son pequeñas, se pueden hacer estas cosas y resolver los problemas sin necesidad de hacer grandes intervenciones. Ahora, entrando ya un poco en cómo evaluar a estos pacientes, es súper importante durante la anamnesis mirar qué grado de incontinencia. Y para entender un poco cómo funciona esto, nosotros clasificamos la incontinencia en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es un paciente que tose, que ríe o estornuda y pierde gotas o un pequeño chorro. Ese es un grado 1. El grado 2 es una paciente que pierde orina cuando camina. No está haciendo esfuerzo, pero al caminar rápido pierde orina. Y el grado 3 es una paciente que pierde orina en reposo. Entonces, en general, este grado 1 está más en relación a incontinencias de orina de esfuerzo. Y cuando yo veo una paciente que me dice que se moja en reposo, yo asumo 2 cosas, o que tiene una lesión intrínseca de su esfínter o eventualmente trato de descartar que no hay una fístula vésico-vaginal que esté haciendo que pierda en forma permanente orina. Entonces, estos grados de incontinencia, el momento que estamos interrogando a los pacientes es importante. Algunas veces vienen pacientes con también grados diversos de enfermedad, de grados de incontinencia. Algunas pacientes me dicen, sí, Marcelo, me mojo unas gotitas 1 o 2 veces al mes, pierdo unas gotitas. Es una paciente. La otra paciente que puede también tener una incontinencia dice, no, Marcelo, se me sale chorro, un buen chorrito, mojo mi paño, uso paños, debo cambiar unos 4 o 5 paños por día porque se moja. Entonces, el ver el grado de esta incontinencia es importante porque un poco en función a la severidad uno debe asumir qué tipo de incontinencia tiene y cuán urgente es poder resolver este problema. La segunda cosa es hablar sobre esta incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Estas incontinencias urinarias de urgencia es importante que las valoremos y sepamos, ¿no? Entonces la paciente te dice, sí, doctor, cuando estoy llegando a mi casa, estoy abriendo la puerta, tengo que correr al baño. Y si no me apuro, voy a perder unas gotas, un chorro, y a veces cuando me estoy bajando mi ropa, me mojo. Entonces, estas pacientes tienen una incontinencia urinaria de urgencia. Como ya les comenté, es importante ver la severidad y la otra cosa que hay que pedir a los pacientes es una ingesta, valorar su ingesta de líquido. Vamos a hablar más adelante de lo que son cartillas miccionales, porque esto está permitiendo que valoremos qué es lo que está pasando con estas pacientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante que miremos la cantidad. En la medida que los pacientes
en la medida que los pacientes estén con incontinencia de orina, a veces para evitar tener este problema, dejan de ingerir líquidos y empiezan a tener más grados de incontinencia. El otro tema importante, independiente de la edad, es ver algunos antecedentes. Si los pacientes tienen antecedentes neurológicos, es importante que los indaguemos si tienen Alzheimer, si tienen enfermedades de Parkinson, si tienen antecedentes de cirugías de hernias de disco. Entonces, estos pacientes es importante que los valoremos. Es importante ver si el paciente tiene diabetes mellitus, antecedentes quirúrgicos de cirugía de reparación de fístulas, de prolapsos, de colocación de mallas en la región genital. Entonces, el momento que estamos interrogando, estos antecedentes son importantes. Otra cosa que es súper importante es ver la paridad. ¿Cuántos hijos han tenido? Acá en Bolivia nos sorprenden algunas instituciones como la Caja o la Maternidad, que puedes encontrar mamás que han tenido 8 o 10 hijos y todos han sido partos y muchos de ellos sin asistencia médica, partos domiciliarios. Entonces, esas pacientes es esperable que puedan tener desgarros de estas estructuras que son el sostén que condiciona la continencia y tengan grados variables de incontinencia. Entonces hay que ver, a veces es importante también indagar si estos niños cuando han sido niños de qué peso, si fueron partos dificultosos, si fueron partos prolongados. El tabaco es otra cosa que hay que recordar. Cuando yo les di cáncer de vejiga, está asociado a cáncer de vejiga y puede producir los tumores de vejiga, irritación de la vejiga y producir un poco de incontinencia de tipo de urgencia. Esto es otra cosa que hay que mirar. La ingesta de alcohol puede empeorar esto y hay una cantidad de medicamentos, vamos a ver alguna lista más adelante, que producen algunos tipos de antidepresivos, algunos tipos de diuréticos, hay una cantidad de medicamentos que pueden afectar la continencia. Otros pacientes pueden presentar, digamos, por consumo de medicamentos, a veces dificultad para orinar, retención, y esto condicionar incontinencia por rebosamiento. Básicamente aquí están todos los antigripales o descongestionantes nasales por la presencia de pseudoefedrina. Entonces, aquí básicamente está en esta lista de medicamentos que les he estado comentando que pueden estar condicionando estos problemas. Una cosa que ayuda es el mnemotécnico, como se escribe pañal en inglés, que es diaper. Entonces, acá cuando tú tienes D, está en relación a demencia, esto se ve en la gente anciana, son cosas que hay que mirar como causas. Las infecciones que eventualmente se pueden corregir. Algunas veces vemos pacientes, las examinamos y tienen su genital absolutamente atrófico. Les restituimos un poco de hormona de estrógenos locales y mejora su condición. Algunos fármacos, incontinencias de tipo psicológico, endocrinológico, restricción de la motilidad y en algunas veces, en algunas ocasiones, impactación fecal. Hace unos meses yo vi una niña que me la mandaron con el diagnóstico de que tenía una médula anclada y cuando la examiné era una paciente que estaba con incontinencia y cuando vimos era una paciente que se palpaba una masa en todo el hemiabdomen izquierdo y básicamente era lo que tenía era un fecaloma. Entonces le empezamos a colocar enemas, vaciamos una cantidad de heces y el tema de su incontinencia de orina se corrigió absolutamente. Y posteriormente la mandamos a coloproctología para que haga un estudio y una evaluación de la parte defecatoria. Entonces, son cosas que uno siempre tiene que pensar que pueden estar presentes y son causa de incontinencia, que si eventualmente uno ve, interroga bien al paciente, valora antecedentes y examina de forma adecuada, eventualmente no necesitas pedir grandes exámenes para poder resolver este problema de incontinencia de orina. Otra cosa que hay que hacer es hacer un examen de la región genital en las pacientes mujeres. Hay que mirar la presencia de prolapsos, hay que ver las características del tejido, hay que mirar toda esta cosa que está en relación a incontinencia. A veces simplemente necesitas también colocar una sondita para ver si hay orina residual, haces orinar y mides, llenas vejiga, esto te va a permitir ver capacidad. Posteriormente la haces toser y ves si hay incontinencia de orina de esfuerzo. Entonces son cosas que se pueden hacer durante el examen.
Como les comenté en algún momento de la charla, también es importante que veamos que los pacientes pueden tener incontinencias de orina secundarias a infecciones urinarias. Entonces, siempre es bueno pedir un examen general de orina con un urocultivo y si eventualmente hay infección, tratar y ver si tratando la infección desaparece la incontinencia, sobre todo si desde la causa la urgencia. Las cartillas miccionales son otras cosas que me gustan hacer mucho, que básicamente es hacer que los pacientes básicamente anoten la hora y la cantidad que orinan. Asumiendo que se levantan 7 de la mañana, lo primero que hacen es orinan en su jarra, anotan 7 de la mañana y anotan la cantidad de orina que han emitido. Si vuelven a orinar, por ejemplo, a las 10:47, anotan 10:47, orina 210 cc. Si a las 11 tosen y pierden orina, ponen tosí, incontinencia, gotas o un chorro. Entonces va describiendo qué va pasando las 24 horas, día y noche, con horas, la cantidad que orina, anota la hora y la cantidad, y eso permite darnos una idea. Algunas veces te traen cartillas miccionales que tiene volúmenes entre 200 y 350 y han orinado alrededor de 2000 y han orinado 5 veces en el día y ninguna en la noche, y dices, esto es casi normal. Pero a veces vienen pacientes que han orinado, por decirles, 15 veces en el día y 7 en la noche. Y son volúmenes que no llegan a los 50 cc en las 24 horas. Entonces, a veces, la causa de estas incontinencias son vejigas que por alguna condición pueden ser vejigas o anatómica o anatómico y funcionalmente disminuidas de capacidad. Pero puedes tener otro grupo de pacientes que tienen volúmenes muy pequeños en una parte del día y en otra parte, como por ejemplo en la noche, desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana, orinan 300. Entonces tú puedes decir en esto, simplemente viendo estas cartillas, que esos pacientes tienen capacidad anatómica normal, porque en algún momento orinaron 300, pero funcionalmente su promedio es de 60. Entonces estas pacientes respaldan un poco la presencia de estas incontinencias de tipo de urgencia por la presencia de contracciones no inhibidas. Entonces, como ven, interrogando y haciendo cosas muy simples, uno no necesita estar haciendo grandes exámenes para diagnosticar y resolver estos problemas. En algunos pacientes, por alguna condición, hay que hacer una endoscopía para mirar si hay una piedra, porque se sospecha eso, porque hay un tumor en su vejiga, o porque queremos confirmar la presencia de una fístula. Pero en líneas generales no es una rutina hacer cistoscopía, y lo que tienen abajo es una valoración urodinámica. Y esta valoración urodinámica es ir midiendo cómo se comporta la vejiga. Y estas curvas hacia arriba son curvas de incontinencia de orina, por una contracción no inhibida. Entonces estas contracciones están ocasionando este tipo de incontinencia de orina de urgencia. Cuando hablamos de tratamiento, lo que tenemos que ver es que hay que ver qué tipo de incontinencia es, y en función al tipo de incontinencia tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer. En algunos casos, si es una incontinencia de urgencia, habrá que dar medicamentos. Estas son unas estructuras que se llaman pesarios, que es una cosa que yo hace unos años las veía como absolutamente primitivas, pero tengo un par de pacientes que las usan. Con eso han resuelto su problema, no se mojan, se manejan bastante bien y son unos dispositivos que los pacientes se meten dentro de vagina. El más común es este con la letra número O, que es una dona, como un pequeño donut. Y esos hay de distintos diámetros en función a cuán grande es la vagina. Y esto básicamente lo que hace es comprime y remeda un poco el ligamento pubo-uretral y hace que las pacientes no se mojen y corrijan su prolapso. En otras pacientes hay que hacer cirugías y lo que nunca hay que hacer es utilizar ni pañales ni sondas. Esa es una forma muy mala de controlar este problema. En relación a las incontinencias de orina de esfuerzo, lo que tenemos que hacer son cirugías, y estas cirugías
básicamente antes se hacía, digamos, la que más popular estaba es esta que se llama de Burch, que básicamente lo que hacía era agarraba la fascia pubocervical alrededor del cuello de la vejiga y pasaba un punto casi hasta vagina y lo anclaba en el ligamento de Cooper o el iliopectíneo. Entonces esto suspendía la vejiga como una hamaca. El tema es que esto se ha usado durante muchos años, pero la vagina nunca ha estado pegada al ligamento de Cooper. Entonces, esta era una forma artificial de resolver el problema que hoy día la mayoría de las personas que se dedican seriamente a manejar este problema consideran que es una cirugía que se debe abandonar, pero hay gente todavía que insiste en hacer porque consideran que tienen todavía algunos resultados. La idea es de que cuando hablamos de incontinencia de orina de esfuerzo, entendamos que esto se produce porque se ha roto el ligamento pubo-uretral o el ligamento uretropélvico. Y lo que tenemos que hacer es restituir estos ligamentos y reposicionar la uretra para evitar esta hipermovilidad de la misma. Entonces, esto va a permitir que se controle. Nosotros hacemos los dos tipos, pero probablemente lo que más estamos haciendo hoy es estas reparaciones con unas cintas que remedan los ligamentos de tipo horizontal, que son el ligamento uretropélvico, porque tienen menos complicaciones. Entonces, lo que hacemos es pasamos una aguja muy pegada al pubis desde afuera a través del orificio obturatriz, que es todo este. Hay que tener siempre el cuidado de estar pegado al hueso púbico, porque si eventualmente uno es como ambicioso y se va muy por atrás, puede agarrar el nervio, la arteria o la vena obturatriz y condicionar o grandes sangrados o mucho dolor. Entonces, como se ven, la distancia no es muy grande. Aquí está pasando pegada al pubis, la malla, y aquí tenemos la vena, la arteria y el nervio obturatriz. Entonces, en este video les voy a mostrar más o menos cómo se hace. Entonces aquí básicamente lo primero que hago yo, el momento que hago esta cirugía, es vaciar bien la vejiga para que la vejiga tenga menos riesgo de dañarse. Yo infiltro un poco la cara anterior de la vagina. Se hace una pequeña incisión que permite disecar a ambos lados de la uretra. Posteriormente, una vez que he disecado a los lados, lo que hago dos pequeñas incisiones en el pliegue de la ingle a la altura del clítoris. Se hacen dos pequeñas incisiones por donde voy a pasar la aguja. Aquí estamos pasando la aguja, lo que estamos viendo arriba a la izquierda. Estamos penetrando bien pegado al pubis y voy siguiendo el trayecto y saco por la incisión vaginal. Aquí estoy enganchando la malla y una vez que la he enganchado, la retiro. Es una cirugía de 15 minutos. Se retira la malla. Entonces ahí ya la tengo la malla pasada a un lado. Esta es una malla muy buena porque tiene una protección de plástico. Uno no está tocando la malla mientras está haciendo el procedimiento, o sea que el riesgo que se infecte es muy bajo. Hacemos básicamente lo mismo por el otro lado. Pasamos a nivel de la porción media de la uretra y posicionamos la malla en la porción media de la uretra.
Esto tiene que quedar sin tensión. Antes se llamaba TVT, que venía de Tension Free Vaginal Tape, que era una tape suburetral sin tensión. Entonces, para lograr eso, nosotros simplemente colocamos una tijera Metzenbaum entre la malla y la uretra. Una vez que cortamos esta estructura azul, el plástico de la malla se exterioriza y al exteriorizarse y quedar en esa posición, simplemente cortamos la malla, no hay que poner ningún punto, ninguna cosa. La idea es que esto mantenga fija la uretra, no la tiene que estar obstruyendo la uretra. Posteriormente verificamos que la orina esté saliendo clara y simplemente cerramos la vagina, se dejan estas dos pequeñas incisiones, yo ahora no les pongo ni punto, se cierra solo, dejamos un pequeño tapón vaginal hasta el día siguiente y al día siguiente retiro el tapón sonda y la paciente a su casa. Entonces esto es incontinencia de orina de esfuerzo. Ese es el manejo moderno actual. La vejiga hiperactiva hay que entender que es la presencia de pacientes que tienen urgencia, frecuencia y nocturna. Y la urgencia puede estar asociada o no a incontinencia de orina y en ausencia de condiciones patológicas o metabólicas que expliquen esta cosa. Por ejemplo, una infección urinaria. Entonces, el manejo de las vesículas hiperactivas tiene que ver con terapias de comportamiento, la utilización de medicamentos, una combinación de ambos dos. Entonces, estas terapias de comportamiento involucran hacer diarios miccionales, educarlas a las pacientes en relación a su patología, hacer ejercicios de piso pélvico, restringir algunos tipos de medicamento y rechazar su vaciamiento. Cuando hablamos de modificar las dietas, hay que evitar bebidas o sustancias que irriten la vejiga. Aquí estamos viendo un grupo de abuelitas que pasan toda la tarde tomando té, entonces es absolutamente esperable que puedan estar yendo parte de la tarde yendo a hacer pipí, han estado tomando café o Coca-Cola, entonces esto puede pasar. Algunas sustancias como alcohol, condimentos cítricos o picantes también terminan irritando la vejiga y haciendo que estas pacientes tengan más urgencia. El otro tema es cambiar los hábitos de tomar líquidos, por eso es importantísimo hacer estas cartillas miccionales y ver cuánta cantidad de líquido están tomando. Algunas veces he tenido pacientes, me dice, doctor, orino muchas veces, 10, 12 veces en la noche, me levanto 3, y cuando mira su cartilla miccional toman más de 3 litros. Entonces es esperable que estas pacientes orinen esta cantidad de veces, entonces es importante manejar. Si tienen estas incontinencias de urgencia, yo les digo que a partir de las 7, 8 de la noche dejen de tomar líquidos. En la medida que sea posible hay que controlar la constipación y una cosa muy fácil de decir pero difícil de lograr es pedirles a las pacientes que traten de controlar peso, ¿no? Las pacientes con sobrepeso o obesidad son pacientes que tienen más dificultad en aprender y poder controlar esto. Otra cosa que sabemos es que el tabaco está asociado a urgencia y a incontinencia urinaria de esfuerzo, y esto puede ser condicionado por la propia nicotina o eventualmente por la tos. Otra cosa que hay que pedirles a los pacientes es que hagan entrenamiento vesical y que básicamente no es hacer lo que está haciendo esta abuelita de levantar la pierna como estamos viendo acá, sino básicamente involucra enseñarle a la paciente que vaya retrasando sus cantidades de veces que orina. Por ejemplo, parto yo en general con 2 horas y les digo, usted orina a las 7, no puede orinar antes de las 9. Y si viene, les enseño a hacer unos ejercicios de respiración para que controlen la urgencia. Y si pasan las 2 horas, la paciente tiene que ir sin este episodio de urgencia al baño y recién poder hacer pipí. Entonces hacemos este tema de control de la urgencia y es algo fundamental hacer estas cosas. Entonces así nos mantenemos un par de semanas y logran controlar. La próxima vez que vengo decimos, bueno, está haciéndolo muy bien, viene con su cartilla miccional de un día, le decimos que ahora usted va a hacer esto cada 2 horas y media y voy espaciando hasta lograr que las pacientes logren 4 horas. Hay que ir haciendo periódicamente estos diarios miccionales, hay que ir incrementando y cuando viene urgencia, técnicas de respiración.
Y la otra cosa que les enseñamos es hacer estos ejercicios de piso pélvico que ayuden a contraer los músculos elevadores del ano, fortalecer los mismos y con esto mejorar la continencia. Entonces es una cosa integral de terapia de comportamiento que hay que irles enseñando a los pacientes. Y en algunos casos también, estas son las cartillas miccionales, como les he explicado anteriormente. Y en algunos pacientes tenemos que, a pesar de que les estemos dando estas cosas, esto no mejora y tenemos que enseñarles a hacer tratamiento médico. Y el tratamiento, las características es que deben parar la urgencia, la frecuencia y la incontinencia. Idealmente deben ser bien tolerados, tomados por largos periodos de tiempo y no perder su eficacia con el tiempo. Pero esto es un enunciado, porque en general la mayoría de estos medicamentos tienen hartos efectos secundarios, no son tan bien tolerados y con frecuencia esta es la causa por la que algunos pacientes abandonan. Si ustedes recuerdan, la vejiga durante la fase de continencia está estimulado el sistema simpático. Entonces, en el momento de la continencia, las fibras alfa-adrenérgicas que están en el cuello están estimuladas y esto está condicionando que se cierre el cuello de la vejiga y los receptores beta que están en el cuerpo de la vejiga también están estimulando y eso relaja la musculatura del cuerpo de la vejiga. Entonces, durante la continencia está fundamentalmente actuando el sistema simpático. En cambio, durante la micción, el que funciona mientras estamos orinando es el sistema parasimpático y las fibras parasimpáticas fundamentalmente también están en el cuerpo de la vejiga. Entonces, cuando los estimulamos, las fibras parasimpáticas, se contrae la vejiga y se vacía. Entonces, el sistema parasimpático está en relación a la micción. Entonces, los medicamentos que se han usado tradicionalmente han sido unos que bloqueen el sistema parasimpático. Entonces, por lo tanto, dejamos a los pacientes anticolinérgicos y los anticolinérgicos ayudan a controlar. Pero como todo medicamento tiene efectos secundarios y los efectos anticolinérgicos de los medicamentos como sequedad de boca, constipación, visión borrosa, sequedad de mucosas, estas cosas son efectos secundarios que algunas veces los pacientes no los toleran y empeoran. Hoy está apareciendo un medicamento que se llaman los beta-agonistas como el mirabegrón. Y estos medicamentos son medicamentos nuevos que están dando un mejor resultado con pocos efectos secundarios. Entonces, nosotros dentro de los anticolinérgicos, básicamente tenemos la solifenacina, la tolterodina, en Bolivia tenemos la oxibutinina, probablemente estos sean los tres más comunes y el flavoxato que no lo uso yo porque me parece un saludo a la bandera. Pero estos tres hay y probablemente el que más estoy usando actualmente es la solifenacina y la oxibutinina. Pero en nuestro medio algunas veces usamos un medicamento que son los antidepresivos tricíclicos como la imipramina o la amitriptilina porque tienen un efecto anticolinérgico a nivel de la vejiga y pueden ayudar con este paciente y tienen la gracia de ser relativamente económico, pero sí tienen harto efecto secundario. Pero mucha gente es lo único que puede acceder y los toma y eventualmente con eso logran controlar su incontinencia de orina de urgencia. Cuando los pacientes tienen ambos problemas, a veces hay que hacer cirugía y a veces si restituimos el piso pélvico y logramos reparar este equilibrio entre las fuerzas anteriores y posteriores, con la cirugía hemos puesto una malla suburetral que restituye los ligamentos puboretrales uretropélvicos y si hemos reparado el prolepso, hemos reparado las fuerzas posteriores que entran en equilibrio y no necesitan. Algunas veces tenemos que hacerles cirugía y complementar el manejo por una incontinencia mixta con medicamentos. En relación a las incontinencias de rebosamiento, que son estas vejigas grandes neurogénicas, lo que en general nosotros les enseñamos a hacer en etapas iniciales es una maniobra de Credé que involucra comprimirse desde el ombligo hasta el pubis, haciendo presión, tratando de ayudar a vaciar. Hay algunos medicamentos como el coline, que es el betanecol o el carbacol,
que básicamente tienen muchos efectos secundarios y poco efecto terapéutico ayudando a que los pacientes orinen, o sea que hacemos una prueba, pero en general funciona muy poco. Y una gran cantidad de pacientes lo que terminan haciendo finalmente es aprendiendo a hacerse cateterismo intermitente, se coloca una sonda y vacían su vejiga. En otras condiciones como fístulas, hacemos lo que les mostré hace un momento de avivar si son muy pequeñas y en caso de ser muy grandes podemos hacer reparaciones por vía vaginal o por vía abdominal. Nosotros los urólogos hacemos más por vía alta, los ginecólogos hacen más por vía vaginal, pero en líneas generales en Bolivia particularmente cuando hay este tipo de lesiones, los ginecólogos nos derivan a nosotros, a los pacientes y eventualmente hacemos ambas vías. Este es un paciente que tiene esta inserción anómala del uréter a nivel del cuello de la vejiga. Entonces lo que hay que hacer es desinsertar este uréter que está acá y llevarlo al trígono de la vejiga, con lo que se resuelve su problema. Y un poco la idea es de que las pacientes puedan toser, puedan reír y puedan estornudarse y no mojarse. Entonces este es el mensaje final de la clase. Voy a dejar de compartir con ustedes la pantalla. Y si tienen alguna pregunta, podemos aclarar. Y si tienen